En estos días, específicamente el 14 de julio, recordamos una fecha más de la toma de la Bastilla, el inicio de la consumación material de la Revolución Francesa, un evento icónico que personalmente, a juzgar por la abundante literatura que lo alaba, considero como el caballo de Troya más grande que se ha introducido a Occidente, aunque en este caso ni siquiera se necesitó de algún enemigo foráneo que lo introduzca, ya que paradójicamente nació desde las mismas entrañas del pensamiento occidental, en la propia Francia. Entonces, ¿cómo es posible que un hecho que ocasionó millares de inocentes muertos, torturados, o en el mejor de los casos encarcelados o desterrados por el simple hecho de haber sido disidentes, y peor aún, muchos estaban ajenos a esta situación, a lo que ocurría a su alrededor? Porque así fue en efecto la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo puede ser considerado como un emblema o apoteosis de la libertad? Porque cuando se examinan tanto los prolegómenos como el desarrollo de la revolución, ningún liberal que se precie de serlo debería identificarse ni mucho menos alabar en lo más mínimo el horror y sufrimiento que propiciaron los criminales líderes, tanto morales como materiales, de aquella gesta. Para responder a esta pregunta, debemos examinar a sus autores intelectuales, más que a aquellos que lo perpetraron. Porque, como les decía, la toma de la Bastilla y los hechos que se desencadenaron solo fueron la parte material, porque la revolución comenzó mucho antes, al menos 300 años antes, pero que por cuestiones de tiempo solo voy a hacer un bosquejo del último siglo. Un viejo refrán dice que una invasión de ejércitos puede ser resistida, pero la invasión de ideas es irresistible. Esto es exactamente lo que fue urdido en los salones parisinos, en las famosas sociedades de pensamiento, en donde los intelectuales y personas con poder e influencia discutían sobre filosofía, política, ciencia, y de este modo fueron pergeñadas las ideas que moldearían la ingeniería social que finalmente ejecutaron los revolucionarios. Quizás les suene, por ejemplo, un tal Voltaire, un tal Barón de Holbach o un Jean-Jacques Rousseau. Estos son algunos de los arrogantes filósofos que llamaron al propio siglo que vivieron como la Ilustración o el siglo de las luces, porque supuestamente ellos eran los portadores de la luz de la verdad y la razón, porque serían las bases sobre las cuales se deberían de construir una nueva sociedad, dejando así principalmente atrás a la religión, que según ellos era innecesario porque obstaculizaba el progreso de la ciencia, lo cual constituiría un atraso para la humanidad, demostrando así su desconocimiento absoluto sobre la naturaleza humana e ignorancia acerca de lo que produjo la Iglesia en materia científica. Estos pensadores, a pesar de que algunos de ellos escribieron sobre temas sumamente interesantes, por ejemplo, sobre la tolerancia, y que en videos posteriores los examinaremos con más detalle, también hablaron, por ejemplo, sobre el escepticismo, que puede considerarse como algo más que loable. Pero parafraseando a Louis Pasteur, quien decía: no os dejéis corromper por un escepticismo estéril y deprimente. Efectivamente, muchos se dejaron llevar, pues el escepticismo que predicaron en los círculos de pensamiento fueron el caldo de cultivo para la masacre que sería la revolución. Aún si a estos hombres, si acaso les debemos ideas nobles, no podemos dejar de criticarlos, así como ellos también hicieron lo mismo con los hombres que los precedieron, y más al sistema en el cual vivieron y que desdeñaron en favor de una supuesta nueva sociedad que estaría basada en la razón, pero que nunca se concretó, al menos como ellos lo imaginaron. Porque, como hemos dicho, el proceso de la revolución consistió en el derramamiento innecesario de la sangre de millares de inocentes, solo para cambiar un sistema que funcionaba mucho mejor de lo que pintaron los propagandistas, para reemplazarlo por uno que traería miseria en prácticamente todos los rincones del planeta, que es el sistema actual. Como por ejemplo, en Latinoamérica, muchos de los padres de la independencia se imbuyeron en las nefastas ideas de estos ilustrados. ¿Qué es Francia hoy día? Sin duda, un país mucho mejor posicionado que el nuestro, pero no es ninguna potencia como nos quieren hacer creer. Tampoco está mejor posicionada que otros países que no perpetraron ninguna revolución, como lo que nos toca comentar. Incluso está mucho peor
que muchos de sus vecinos. Para nosotros, la Revolución Francesa y su lema libertad, igualdad y fraternidad fue un evento que solo sirvió para crear un método para quitarle precisamente libertad al individuo, a través de esa entelequia llamada Estado. La igualdad la quisieron introducir matando disidentes y conscientes de que no podían matar a todos, lo hicieron como método de persuasión para aquellos a quienes dejaron vivir. Y la fraternidad que predicaban no fue más que un sinónimo de odio para los llamados revolucionarios, porque sembraron las mismas semillas de autoritarismo y corrupción que tanto criticaron al antiguo régimen. Finalmente, fue una revolución estéril que no trajo beneficio, como hemos dicho, ni a Francia, ni tampoco trajo beneficios a los propios revolucionarios, pues estos terminaron prácticamente matándose unos a otros, y Francia, como hemos dicho, hoy día es considerada una potencia de segunda clase. Entonces, no podemos decir que esta revolución fue algo que valió la pena. Lamentablemente, por eso les decía que fue como una especie de caballo de Troya, porque todo el mundo cree que la Revolución Francesa fue el ícono o la base para una nueva forma de vivir, para una nueva forma de hacer política. Sin embargo, vimos que solo trajo unos principios democráticos y republicanos que lo único que hacen es constreñir a las personas. Vimos entonces que la revolución no fue algo espontáneo ni tampoco una idea que se originó en el seno del pueblo, sino que fue algo que nació de unos arrogantes intelectuales que quisieron jugar a ser aquel Dios al cual tanto criticaron. Precisamente, Friedrich von Hayek tituló una de sus brillantes obras como La fatal arrogancia, criticando precisamente a esta clase de intelectuales. Hoy estamos asistiendo en distintos escenarios la discusión de peligrosas ideas concebidas por algunos ilustrados colectivistas del siglo XX y que bajo el nombre de progresistas ya se empiezan a poner en práctica en algunos sitios a través de una nueva revolución mucho menos violenta, pero igual de dañina para las personas y la sociedad como lo fue la Revolución Francesa. Si te gustó este video, dale me gusta y ayúdanos a compartir y difundirlo. Si querés un tema en específico, déjanos tus comentarios abajo y nos vemos en el próximo capítulo.